Y cuando salió se lo decimos lo normal, pues. Bueno, que es comprensible, que saque 3 millones, eso no es mucho, él tiene 9 millones, que no va a triplicar, que él no pierde, que la gente lo quiere, que él es el bueno, y los demás son malos, la burguesía, o sea, todo el Pero se discurso... vio muy vehemente, ¿no? ¿Será ese el perfil que va a marcar su campaña electoral? Es decir, el libreto se repite el de otras campañas electorales. Claro, el presidente viene a hacer su campaña, él en campaña es bueno. El que diga que el presidente no hace esa campaña electoral estaría mintiendo. Bueno, pero él no está en campaña electoral, lo reiteró el día de ayer. No, Porque es que además dijo que una campaña iniciada en este momento era muy desgastante. el presidente tiene 13 años en campaña. 13 años. Cuando tú haces ¿cómo se llama? Un arlo presidente, 7 días a la semana, si es una campaña, por lo menos se le parece. Por lo menos. Y él está diciendo, digamos que él es el candidato. Él lo dijo hace cuánto, hace años. en el 92. O sea, hace unos 20 Se años. veía como bravo ayer, Yo soy el candidato. No, yo creo que él, digamos, lo sorprendió. Claro, porque él calculaba lo que sacó el PSUV en sus elecciones internas. Algunos dicen que 1.300, pero vamos a poner lo que dicen ellos, 2,5 millones. El presidente en sus elecciones internas saca 2,5 millones y la oposición saca 3 millones, según, digamos, unos números que obligan a pensar que el presidente que es astuto, que es un tipo hábil, que tiene visión política, sabe que está enfrentándose a un movimiento telúrico, a un tsunami electoral imprevisible. Nadie del PSUV, nadie tenía la idea de que podía votar tanta gente en unas elecciones primarias, que normalmente las primarias, normalmente la cifra menor entre votos regulares y primarias en cualquier elección es 2,5 a 1. Es decir, que la oposición, de acuerdo a las primarias históricas, la de Chile, la de Francia, la de Suecia, la de Australia, Melbourne, de acuerdo a los promedios históricos, el menor es 2,5 a 1. Es decir, que la oposición debería tener 7,5 millones de votos ya, digamos, capturados. Diputado, el presidente decía ayer que era normal, que era lógico, que tenía sentido que la oposición haya sacado esa cantidad de votos. Quizás fueron apresuradas algunas apreciaciones de dirigentes políticos en torno a la participación. Mira, no, yo lo que creo que lo que está diciendo Eduardo es así, es mucho verbo y poco de científico, ¿no? No hay ningún parámetro sobre primarias que diga cuánto va a asistir. Yo creo que la oposición hizo un esfuerzo tremendo con, digamos, una inversión cuantosísima y el resultado creo que incluso ellos mismos lo decían, que los estaba sorprendiendo. Yo creo que el problema de las primarias, que esto sí es científico, tiene un problema que es que tú te cuentas, ¿no? Y con ese esfuerzo, haber convocado ese número, digamos, de ciudadanos, creo que es preocupante para la propia dirigente opositora, porque el problema para ellos no es si lo tienen o no, yo creo que tienen más de eso, y de hecho lo han demostrado en otras elecciones. Entonces yo no veo cuál es la sorpresa, yo creo más bien es que es preocupante que tú no logres convocar y mover a tu gente con un esfuerzo tan grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora no van a jugar solo, ahora va a entrar el otro actor, que somos los revolucionarios, que tenemos una oferta política al país y tenemos, como dice, una realización que ofrecer, materializada y que la gente la puede sentir, frente a un marketing tipo gringo, ¿no? Hasta el discursito, incluso ese de yo tengo un sueño, una señora me dijo, ese cuentico americano, ¿no? Que le han inculcado a estos líderes. Difícilmente eso pegue en la creatividad venezolana. Entonces, yo creo que les va a ser un poco difícil. Lo otro, lo que sí yo creo que es importante, ¿no? En esta elección es que estos que piden transparencia introdujeron los elementos de la no transparencia. Y yo creo que ahí... ¿Cómo es eso? En lo siguiente... Que no fue transparente allí, Saúl. El proceso no fue transparente precisamente porque los controles que se han establecido para garantizar un elector, un voto, fueron violentados de tal manera que ahí yo creo que hubo vivezas y algunos sectores... Por ejemplo, para conocerlas. Algunos sectores de la oposición creo que salieron afectados, ¿ok? Entre ellos, ¿no? Ahí, o sea, no hay tan iguales allí, la unidad no es tal, y creo que algunos candidatos de la oposición, de algunos partidos, salieron perjudicados por la no transparencia al no utilizar los mecanismos que se han venido utilizando, como es la cactahuella, el dedo, tinte, la tinta indeleble. E incluso yo creo que la oposición, cuando quemó de una manera apresurada los libros, introduce otro elemento más de... Pero eso se acordó con el CNE. Pero oye, no, el CNE no es responsable de eso, eso es un problema del AMBUC. Entonces introduce un elemento de duda allí, de la premura, e incluso yo creo que la AMBUC ha podido preservar los libros, incluso frente al Tribunal Supremo de Justicia, que fue uno de la oposición, ahora está diciendo que es chavista,
el señor que solicitó en su sano derecho, pidió una revisión. Yo creo que la MUA ha podido acordar con el TCJ que ellos resguardaran los libros y que garantizaban digamos, el reclamo de las personas que dentro de su grupo lo hiciesen, ¿no? Claro, pero sí. La forma como lo hicieron, ¿no? La forma como lo hicieron introduce elementos de no transparencia. Yo creo que de ahora en adelante esa unidad va a caminar con un conjunto, digamos, con una procesión por dentro, porque son las dudas que mucha gente... Una unidad coja, entonces. Sí, porque hay gente que va a quedar con digamos, el sentimiento que parece que le hicieron una viveza criolla allí, ¿no? Bueno. Pero lo que quiero aclarar es que muchos de esos que hoy creen que le hicieron viveza son los vivos de ayer, que por primera vez le pagaron con su propia medicina. Bueno, cuesta creer que quizás partidos tradicionales como Acción Democrática, COPEI y ahora Nuevo Tiempo, con mucha historia política, se hayan dejado hacer trampa como han querido ver pues, en algunos sectores. En todo caso, el presidente hablaba ayer y decía que se habían quemado, le sonaba como a fascismo, decía en esta rueda de prensa, y no entendía, porque decía, bueno, ahora van a culpar al gobierno de una posible persecución. Pero o sea, hay que recordar que el propio presidente de la República en su momento mandó a enterrar la lista Tascón. Mandándole a enterrar quiere decir reconociendo de su existencia. Pero, ¿qué opina en este caso nuestro invitado? Más allá de la intención, y me disculpe mi amigo Saúl Ortega, de banalizar la discusión sobre la importancia o no de las elecciones primarias, lo que aquí debe retomarse es la idea central según la cual el venezolano está adquiriendo una nueva conciencia de hacer política. Aquí el venezolano ya no se puede seguir considerando como siempre se ha considerado y como ha sido acentuadamente y reiteradamente, perdónenme el pleonasmo, de creer que el pueblo es masa solamente, que no es ciudadano. Lo importante es que en este país, por primera vez, después de muchos años, el ciudadano está cobrando protagonismo de verdad. El solo hecho de que hayan participado 3 millones y algo, 50.000 personas en el proceso de la elección tanto del candidato de la oposición como de los candidatos a las distintas gobernaciones y alcaldías, demuestra que hay un interés por parte del ciudadano, de verdad, en la escogencia de los individuos que van a decidir la suerte del país.